El millonario alquiló un restaurante para él solo, pero una visita inesperada lo cambió todo. Dicen que el dinero puede comprar el silencio de una orquesta entera para que no te molesten sus notas, pero lo que ningún millonario ha logrado todavía, por más oro que tenga en sus arcas, es comprar el silencio de una conciencia que grita en medio de la soledad. Aquella noche de fin de año, el restaurante más lujoso de la ciudad, un palacio de mármol y cristales cortados donde normalmente se daban cita las familias más influyentes, lucía una estampa desoladora y fascinante a la vez. No había risas, no había brindis ruidosos, ni el tintineo constante de cientos de copas chocando entre sí. Solo había una mesa dispuesta en el centro del salón, bajo una lámpara de araña que derramaba una luz dorada sobre un mantel de lino blanco. Y sentado allí, un hombre que parecía haber olvidado cómo se sonríe. Y antes de seguir con esta historia que te aseguro que cambiará tu forma de ver la vida, te invito de corazón a que te suscribas al canal y nos dejes un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir compartiendo estos relatos cargados de alma y esperanza con todos ustedes. Don Julián de la Vega no era un hombre cualquiera. Era el tipo de hombre cuya firma podía mover los mercados financieros y cuyas llamadas telefónicas hacían temblar a los directores de los bancos. A sus 65 años, su rostro era un mapa de batallas ganadas en el mundo de los negocios. Pero si uno miraba con atención, podía ver las cicatrices invisibles de las batallas que había perdido en el terreno del afecto. Esa noche, mientras el resto del mundo buscaba el calor de un abrazo o la compañía de los seres queridos para despedir el año, Julián había firmado un cheque con tantos ceros que el dueño del restaurante no dudó en cerrar las puertas al público. «Quiero paz», había dicho Julián con una voz que no admitía réplicas. «No quiero ver a nadie, no quiero escuchar los problemas de los demás, ni ver a familias fingiendo una felicidad que no tienen. Quiero el restaurante solo para mí». El gerente del lugar, un hombre llamado Ernesto que siempre vestía de etiqueta y caminaba con un servilismo casi exagerado, se movía por el salón como una sombra, cuidando que ni una sola mota de polvo cayera sobre la mesa del magnate. El silencio en el lugar era tan espeso que se podía escuchar el segundero del reloj de oro de Julián marcando el ritmo de una vida que se le escapaba entre los dedos. La cena era un desfile de manjares. Langosta traída esa misma mañana, los vinos más caros de las bodegas europeas y postres, que eran verdaderas obras de arte. Sin embargo, Julián apenas probaba bocado. Miraba el plato con una mezcla de desprecio y melancolía. ¿De qué servía tener el mejor caviar del mundo si el sabor que predominaba en su boca era el de la ceniza de su propio aislamiento? Afuera, la ciudad era un hervidero de luces. La temperatura había bajado drásticamente, y una lluvia gélida, casi mezclada con nieve, comenzaba a castigar a los transeúntes que corrían buscando refugio. Desde su posición privilegiada, Julián observaba a través de los enormes ventanales. Veía a las parejas caminando bajo un mismo paraguas, a los padres cargando a sus hijos en hombros para que vieran los fuegos artificiales, y sentía una punzada de rabia. Él creía que los despreciaba por ser comunes, por no tener su fortuna, pero en el fondo de su alma, lo que sentía era una envidia corrosiva. Él tenía el restaurante entero, tenía a 10 camareros a su disposición, tenía el poder, pero no tenía a nadie a quien decirle feliz año y sentir que realmente lo decía en serio. De pronto, un sonido rompió la atmósfera de mausoleo que Julián había pagado por mantener. No fue un grito, ni un estallido, sino un golpe seco y rítmico contra el cristal de la puerta principal. Julián frunció el ceño. Sus ojos grises se llenaron de una furia gélida. Había alquilado el lugar precisamente para evitar cualquier contacto humano no deseado. Ernesto, el gerente, palideció al ver la expresión de su cliente más importante y corrió hacia la entrada con la intención de reprender a quienquiera que se atreviera a interrumpir la paz del señor de la Vega. A través del cristal empañado por el frío exterior, se divisaba una silueta pequeña, casi diminuta comparada con la grandiosidad de las puertas de roble y hierro forjado. Era una niña. No debía tener más de 8 o 9 años. Llevaba una chaqueta que claramente le quedaba grande y que estaba empapada por la lluvia, y en sus manos, protegidas por unos guantes a los que les faltaban los dedos,
Sostenía una pequeña canasta con unas pocas rosas que el frío ya empezaba a marchitar. El gerente abrió la puerta apenas unos centímetros, solo lo suficiente para que una ráfaga de aire helado se colara en el lujoso salón, haciendo que la llama de las velas en la mesa de Julián oscilara peligrosamente. «Vete de aquí, pequeña», susurró Ernesto con una voz cargada de veneno. «¿No ves dónde estás? Este lugar está cerrado. No queremos flores, ni queremos molestias. Lárgate antes de que llame a la policía». La niña, lejos de asustarse, clavó sus ojos grandes y brillantes en el hombre. Sus labios estaban ligeramente azulados por el frío, pero su mirada tenía una determinación que no correspondía a su corta edad. «Por favor, señor», dijo la pequeña, con una voz que, aunque temblorosa, llegó hasta los oídos de Julián, quien observaba la escena con una mezcla de curiosidad y fastidio. «Solo quiero un poco de calor, solo un minuto. Mi abuela dice que en estas fechas nadie debería estar solo en la oscuridad». Julián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire. Aquella frase, pronunciada por una desconocida harapienta, golpeó el muro de granito que rodeaba su corazón. Nadie debería estar solo. Él había pagado una fortuna para estar solo, para demostrarse a sí mismo que no necesitaba de nadie. Y ahora una niña con zapatos rotos venía a cuestionar su filosofía de vida. «Señor de la Vega, le ruego me disculpe», dijo el gerente, volviéndose hacia la mesa mientras intentaba empujar a la niña hacia la calle. «Estas personas no tienen respeto por nada. Ya mismo la echo a la calle para que no ensucie su vista». Julián se quedó en silencio, observando cómo el gerente tomaba a la niña por el brazo con brusquedad. La pequeña no lloró, ni gritó. Simplemente miró hacia el interior del restaurante, fijando su vista directamente en Julián. En ese momento, algo extraño sucedió. En la mente del millonario se proyectó una imagen que había intentado enterrar durante décadas. La imagen de su propia hija, a quien había descuidado por sus negocios y que se había marchado de su vida, dejando un vacío que ninguna cuenta bancaria podía llenar. La niña, en un movimiento rápido, logró soltarse del agarre del gerente y antes de que éste pudiera reaccionar, dio un paso hacia el interior del salón. Caminó sobre la alfombra roja, dejando pequeñas huellas de agua y barro a su paso, un rastro de realidad que mancillaba la perfección estéril del lugar. Se detuvo a unos metros de la mesa de Julián. El silencio se volvió asfixiante. Los camareros se quedaron paralizados, esperando la explosión de ira del magnate, esa que solía terminar con despidos y gritos. Julián dejó caer su servilleta de seda sobre la mesa. Se puso de pie, su figura alta y elegante proyectando una sombra alargada sobre la pequeña. La niña lo miraba desde abajo, sin miedo, con una inocencia que Julián había olvidado que existía en este mundo tan cruel. El conflicto estaba servido. Por un lado, el hombre que creía que el dinero lo hacía superior a las leyes de la humanidad. Por el otro, una pequeña que no traía nada más que frío en el cuerpo y una verdad que Julián no estaba listo para escuchar. Aquel encuentro, que parecía un error del destino, estaba a punto de desmoronar todo el imperio de soledad que Julián de la Vega había tardado años en construir. Para entender por qué el corazón de don Julián se había vuelto tan duro como el diamante, hay que mirar hacia atrás, hacia los años donde el brillo del oro aún no nublaba su vista. Julián no siempre fue ese hombre de trajes hechos a medida y mirada gélida. Hubo un tiempo, hace casi 40 años, en que era un joven lleno de sueños, con las manos manchadas de grasa y el alma encendida por el deseo de darle a su familia una vida que él nunca tuvo. En aquel entonces, vivía en un apartamento pequeño, donde el aroma a café recién hecho y las risas de su esposa, Elena, llenaban cada rincón. Elena era su luz, la mujer que había creído en él cuando no era nadie. Y luego llegó Sofía, una niña de rizos oscuros y ojos que parecían contener todas las estrellas del cielo. Pero Julián, en su afán de protegerlas de la pobreza que él tanto temía, cometió el error más antiguo de la humanidad: confundir el proveer con el amar. Empezó a trabajar 14, 16 horas al día. Los ascensos llegaron. El dinero empezó a fluir, y con el dinero vino una ambición que se convirtió en una adicción silenciosa. Cada vez que Elena le pedía que se quedara a cenar, Julián respondía con la misma frase: «Lo hago por ustedes».
Pero la realidad era que lo hacía por él, por esa sed insaciable de ser el hombre más poderoso en la habitación. El punto de quiebre ocurrió una noche de Navidad, similar a esta de Año Nuevo. Julián había prometido estar en la función escolar de Sofía, donde ella sería el ángel principal. Sin embargo, una llamada de negocios, un contrato millonario que no podía esperar, lo mantuvo encadenado a su oficina hasta la madrugada. Cuando Julián llegó a casa, eufórico por haber cerrado el trato de su vida, se encontró con un silencio sepulcral. En la mesa del comedor, un dibujo de Sofía lo esperaba. Era él, representado como una sombra lejana, fuera de la casa. Elena no gritó, no hubo escenas dramáticas. Simplemente lo miró con una tristeza que le dolió más que cualquier insulto y le dijo: «Julián, has construido un imperio de oro, pero nos has dejado fuera de los muros». Poco tiempo después, tras una serie de discusiones y ausencias prolongadas, Elena se marchó llevándose a Sofía. Los años pasaron y Julián se hundió más en su trabajo para no sentir el vacío. Se divorció, se alejó de sus amigos de la juventud y se rodeó de personas que solo le decían lo que quería escuchar a cambio de un sueldo. Con el tiempo, recibió la noticia de que Elena había fallecido en un accidente en el extranjero y que Sofía, ya una mujer, había decidido desaparecer de su radar, rechazando cada cheque y cada intento de contacto que él enviaba. Esa es la verdadera tragedia de don Julián. El hombre que el mundo envidiaba por su fortuna, era el mismo hombre que cada noche se miraba al espejo y solo veía a un perdedor. Por eso odiaba las fiestas. Por eso odiaba ver a las familias unidas. Cada risa ajena era un recordatorio de lo que él mismo había destruido con sus manos. Se convenció de que la soledad era su castigo y su refugio, una fortaleza de cristal donde nadie podía entrar para recordarle que, al final del día, el dinero es solo papel si no hay una mano amada que lo sostenga. Y ahora, frente a esa niña que lo miraba con ojos que le recordaban tanto a su pasado, Julián sentía que las cicatrices de su propia ambición empezaban a arder de nuevo. El silencio sepulcral que Julián había pagado tan caro se rompió definitivamente con el sonido de los zapatos rotos de la niña sobre el mármol pulido. Cada paso que daba Lucía dejaba una pequeña mancha de agua y lodo, una herida de realidad en la perfección de aquel salón que parecía un templo dedicado al egoísmo. El gerente, Ernesto, estaba fuera de sí. Su rostro, habitualmente pálido y compuesto, se había tornado de un rojo violáceo por la humillación de haber permitido que aquello entrara en el recinto sagrado de su cliente más distinguido. «Te dije que te marcharas», rugió Ernesto, olvidando por un momento la compostura frente a don Julián. «Es que no entiendes el idioma. Estás ensuciando todo. Esta alfombra vale más de lo que tú y tu familia ganarán en 10 años de mendigar por las calles». La niña no retrocedió. Sus hombros tiritaban, pero no por el miedo a los gritos, sino por el frío que calaba hasta sus huesos menudos. Sus manos, rojas por la humedad, apretaban la canasta de mimbre con una fuerza desesperada. Ella no miraba al gerente. Sus ojos estaban clavados en Julián, como si buscara en aquel hombre de piedra una grieta de humanidad. Si esta historia ya te está tocando el corazón, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido. Si alguna vez sentiste que el mundo te cerraba las puertas cuando más necesitabas un poco de calor, y suscríbete para no perderte las próximas historias, porque a veces la justicia llega de la mano de quien menos esperamos. Julián observaba la escena desde su mesa. En su mente, una lucha feroz se desataba. Por un lado, su arrogancia le pedía que ordenara seguridad inmediata, que borraran a esa niña del mapa para poder seguir cenando en su soledad perfecta. Pero por otro lado, había algo en la postura de la pequeña, algo en la dignidad de su barbilla levantada a pesar de sus harapos, que lo mantenía hipnotizado. Era como si el pasado hubiera enviado a un emisario para recordarle que el invierno no solo está fuera de los edificios, sino que también puede congelar el alma de un hombre por dentro. «Señor de la Vega, 1000 disculpas, esto es una negligencia imperdonable del guardia de seguridad», balbuceaba Ernesto, mientras intentaba agarrar a la niña por el brazo. «Vámonos, pequeña intrusa. No voy a permitir que arruines la nochevieja de un caballero tan importante como don Julián». «Déjeme», exclamó la niña con una voz que, aunque frágil,
resonó con la fuerza de un trueno en el vacío del salón. Solo quiero entregarle esto al Señor. No estoy robando nada. No estoy pidiendo comida. Mi abuela me dijo que la gente que cena sola en Navidad tiene el alma con hambre, y yo solo traigo algo para su alma. El gerente soltó una carcajada burlona y cruel, una de esas risas que duelen más que un golpe físico. ¿Algo para su alma? ¿Tú? ¿Una vendedora de flores que huele a lluvia y a pobreza? Don Julián tiene todo lo que un hombre puede desear. Tiene barcos, tiene casas, tiene aviones. No necesita nada de una mocosa como tú. ¡Fuera ahora mismo! La mano de Ernesto se cerró con fuerza sobre el hombro de Lucía para arrastrarla hacia la salida. Fue en ese preciso instante cuando el sonido metálico de un tenedor golpeando una copa de cristal cortado detuvo el tiempo. Julián no se había movido de su asiento, pero su mirada se había vuelto tan afilada como una navaja. «Suéltala, Ernesto», dijo Julián. Su voz era baja, profunda y cargada de una autoridad que no permitía réplica. «Déjala que se acerque. Quiero ver qué es eso tan importante que alguien tan importante como yo podría necesitar de una niña que no tiene ni zapatos para la nieve». El gerente se quedó petrificado, con la mano aún en el aire, sin entender si su jefe estaba bromeando o si finalmente la soledad lo había vuelto loco. La niña, aprovechando la confusión, se soltó y dio 3 pasos más hacia la mesa, quedando justo frente al hombre más rico de la ciudad. El contraste era casi insoportable de ver. El lujo extremo frente a la necesidad más pura. El paraíso que Julián había alquilado se acababa de convertir en el escenario de una confrontación moral de la que ninguno de los presentes saldría siendo la misma persona. La pequeña Lucía permanecía allí, de pie, frente a la mesa que parecía un altar al exceso. El agua resbalaba por su cabello oscuro y goteaba sobre el mantel de lino. Pero ella no parecía notar la opulencia que la rodeaba. Sus ojos, grandes y de un color miel profundo, se clavaron en los de Julián con una intensidad que lo dejó sin aliento. Por un segundo, el murmullo de la lluvia en el exterior desapareció, y el tic-tac del reloj de oro en su muñeca se detuvo. Julián sintió un frío que no venía de la puerta abierta, sino de los rincones más oscuros de su memoria. Aquella mirada, esa forma de inclinar la cabeza hacia un lado, con una mezcla de curiosidad y valentía, era un eco doloroso de otra vida. Era la misma mirada de su hija Sofía cuando tenía esa edad. Julián recordó, con una nitidez que le quemó el pecho, una tarde de invierno en la que Sofía lo esperaba en el umbral de su despacho, con un dibujo en la mano. Él, sumergido en balances y contratos, apenas le había dedicado un segundo antes de pedirle que saliera, que estaba haciendo cosas importantes. Ahora, frente a esta niña desconocida, el peso de todas esas cosas importantes se sentía como una montaña de ceniza. «¿Por qué me miras así, pequeña?», preguntó Julián, intentando que su voz sonara firme, aunque un hilo de temblor se filtraba por las grietas de su máscara de hierro. «Porque usted se ve como el hombre de las historias de mi abuela», respondió Lucía con una naturalidad que desarmaba. «Ella dice que los hombres que tienen mucho por fuera, a veces se olvidan de lo que tienen por dentro. Dice que cuando alguien cierra un restaurante entero para comer solo, es porque tiene un secreto muy pesado en el corazón». El gerente, Ernesto, soltó un bufido de indignación y dio un paso adelante, dispuesto a intervenir. Pero Julián levantó una mano, deteniéndolo en seco. El silencio volvió a reinar, roto solo por el crepitar de las velas. Julián observó las manos de la niña. Estaban entumecidas, los nudillos blancos por el esfuerzo de sostener la canasta. Vio sus zapatos, de una lona que ya no protegía nada, y sintió una punzada de vergüenza que nunca antes había experimentado. Él, que se jactaba de su visión para los negocios, se sentía ahora ciego ante la realidad que tenía enfrente. Las sombras en el cristal de las ventanas parecían cobrar vida, proyectando recuerdos de juegos no jugados, de cuentos no leídos, y de una hija que se había convertido en una extraña. Julián se preguntó si Sofía, en algún lugar del mundo, habría pasado frío alguna vez. Se preguntó si ella también habría tenido que luchar por la dignidad en un mundo que solo valora el brillo de la superficie. La tensión en el salón era palpable. Los camareros, como estatuas de sal, no se atrevían ni a respirar. Julián buscó en su interior la frialdad que lo había hecho famoso.
el desprecio por la debilidad que le permitió escalar hasta la cima. Quiso decir una frase hiriente, quiso llamar a seguridad y terminar con aquel teatro que le estaba revolviendo el alma. Pero cuando abrió la boca, las palabras de poder se le quedaron atoradas en la garganta. Lo que veía no era a una mendiga, como decía Ernesto. Veía a un ser humano recordándole su propia humanidad perdida. La niña era un espejo, y la imagen que Julián veía reflejada era la de un hombre que, a pesar de tenerlo todo, no tenía absolutamente nada. El ambiente en el restaurante, que antes era de una paz artificial y costosa, se transformó de repente en un escenario de crueldad velada. Ernesto, el gerente, sintiéndose respaldado por la jerarquía social que tanto defendía, comenzó a actuar con una soberbia que rozaba lo inhumano. Sacó un pañuelo de seda blanca de su bolsillo y, con un gesto de asco exagerado, se agachó para limpiar una gota de agua que había caído del abrigo de la niña sobre el suelo de mármol. Lo hacía con movimientos lentos, teatrales, asegurándose de que don Julián notara su eficiencia al proteger la pureza del local. «Mírala, don Julián», dijo Ernesto sin levantarse del suelo, con la voz destilando un veneno refinado. «Es la viva imagen de la decadencia que intenta colarse donde no pertenece. Esta gente no entiende de límites. No entiende que hay lugares donde su sola presencia es una ofensa a la estética y al buen gusto. Creen que porque es fin de año, las reglas del mundo se detienen y pueden invadir nuestro santuario». Un camarero joven, buscando la aprobación del gerente, se acercó con una bandeja de plata y soltó una risita burlona. «¿Qué querrá la señorita?», preguntó con sarcasmo. «¿Acaso viene a pedir una degustación de trufa blanca o prefiere que le sirvamos un vaso de agua de la lluvia que trae encima? Porque dudo mucho que las monedas de cobre que lleva en ese canasto alcancen siquiera para pagar el aire que está respirando aquí dentro». Julián escuchaba cada palabra, cada burla, y por primera vez en muchos años no sintió esa satisfacción de superioridad que solía acompañar sus triunfos. Al contrario, sintió una náusea profunda. Se vio a sí mismo reflejado en la arrogancia de Ernesto y del camarero. Vio al hombre que había humillado a empleados, que había ignorado a los necesitados y que había puesto el precio de las cosas por encima del valor de las personas. El espejo que la niña sostenía frente a él estaba revelando a un monstruo vestido de seda. Pero lo más impactante no fue la crueldad de los hombres, sino la reacción de Lucía. A pesar de los insultos, a pesar de que la trataban como si fuera una mancha en el paisaje, la niña no bajó la mirada. No hubo lágrimas de vergüenza en sus ojos, sino una compasión extraña, casi divina. Se mantuvo firme, con la espalda recta, sosteniendo su canasta con la dignidad de una reina que ha perdido su reino, pero no su honor. «No estoy sucia, señor», dijo Lucía, dirigiéndose al gerente con una calma que heló la sangre de Julián. «Solo tengo lluvia encima. La lluvia es limpia porque viene del cielo. La suciedad que usted ve debe estar en sus ojos, porque yo solo veo a un hombre muy triste que necesita gritar para sentirse importante». El silencio que siguió a esas palabras fue tan pesado que parecía que el techo del restaurante se iba a desplomar. Ernesto se puso en pie de un salto, con el rostro desencajado, levantando la mano como si fuera a abofetear a la pequeña por su atrevimiento. Julián vio el gesto, vio la intención, y en ese microsegundo, algo dentro de él se rompió para siempre. El precio de su arrogancia había sido demasiado alto. Se había convertido en el rey de un mundo donde se golpeaba la inocencia por el pecado de ser pobre. «¡Basta!». El grito de Julián no fue fuerte, pero tuvo la potencia de un terremoto. «Ernesto, si vuelves a faltarle al respeto a esta niña, o si te atreves a tocarla, te juro que mañana este restaurante será un estacionamiento de mi propiedad, y tú estarás en la calle buscando el respeto que hoy no has sabido dar». El gerente se quedó con la mano en el aire, petrificado, mientras el sudor frío empezaba a perlar su frente. Julián se volvió hacia Lucía, y por primera vez en décadas, sus ojos mostraron algo que no era cálculo ni poder. Era una súplica silenciosa de perdón. Había comprendido que la verdadera pobreza no estaba en la canasta de la niña, sino en el corazón de los que se creían dueños del mundo. El eco del grito de Julián aún vibraba en las lámparas de cristal cuando el silencio regresó, pero esta vez era un silencio diferente.
Ya no era el vacío artificial de un hombre que huye del mundo, sino una pausa sagrada, el tipo de quietud que precede a los milagros. Ernesto, el gerente, retrocedió tambaleándose, con la arrogancia hecha añicos y el rostro pálido como el mármol del suelo. Los camareros se hundieron en las sombras, deseando ser invisibles. En el centro de aquel escenario de opulencia, solo quedaban el magnate y la niña. Lucía, con una serenidad que parecía venir de otro tiempo, caminó los últimos pasos que la separaban de la mesa imperial. Sus pies, envueltos en calcetines húmedos y zapatos gastados, no hacían ruido. Se detuvo justo al lado de Julián. Desde su silla, él pudo oler la lluvia fresca que emanaba de la ropa de la pequeña, un aroma que contrastaba con el perfume caro y el olor a comida sofisticada que impregnaba el salón. Julián la observó, sintiéndose extrañamente pequeño a pesar de su estatura y sus millones. Con manos pequeñas y temblorosas por el frío, pero con una delicadeza infinita, Lucía buscó dentro de su canasta. Sacó una sola flor. Era una rosa blanca, de pétalos un poco cansados por el viento y el agua, pero que conservaba una pureza que insultaba a la decoración artificial del restaurante. Sin pedir permiso, la colocó sobre el mantel inmaculado, justo al lado de la copa de vino de $500 que Julián ni siquiera había probado. «¿Qué es esto?», susurró Julián. Su voz no era la de un hombre de negocios, sino la de un niño perdido que busca una salida. «Es para usted, señor», respondió Lucía mirándolo directamente a los ojos con una ternura que le atravesó el alma. «He estado observándolo desde afuera, a través del cristal. Vi que pidió que apagaran la música y que echaran a la gente. Mi abuela dice que solo los que tienen el corazón muy herido quieren estar tan solos en una noche como esta». Julián intentó decir algo, una defensa, una excusa sobre su privacidad o su cansancio, pero las palabras se le quedaron enredadas en la garganta. La niña continuó, con una sonrisa pequeña y triste. «Vine a traerle esta flor para que no esté triste por estar solo. No quiero que piense que nadie se acuerda de usted hoy. Mi abuela me enseñó que una flor dada con amor puede dar más calor que una chimenea encendida. No tiene que pagarme nada. Es un regalo de alguien que no tiene nada, para alguien que parece que lo tiene todo, pero que hoy no tiene a nadie». En ese momento, Julián miró la rosa blanca sobre la mesa. Vio sus pétalos humildes y la comparó con el banquete de miles de dólares que lo rodeaba. Por primera vez en décadas, la realidad se le presentó con una claridad brutal. Su dinero había comprado el restaurante, había comprado el silencio, había comprado el servilismo de Ernesto, pero no había podido comprar ni un ápice de la paz que esa niña le estaba ofreciendo gratis. Su riqueza era una montaña de arena que el viento de la verdad estaba empezando a llevarse. Sintió un nudo en la garganta, un dolor antiguo que subía desde el pecho. Se dio cuenta de que esa niña, que apenas tenía para comer, era más rica que él. Ella poseía la capacidad de ver el dolor ajeno, de sentir compasión y de actuar sin esperar nada a cambio. Julián miró sus propias manos, las manos que habían firmado contratos que arruinaron a otros, las manos que habían acumulado tesoros pero que estaban vacías de abrazos. El paraíso que había alquilado se sentía ahora como una celda fría, y la pequeña Lucía era la única que tenía la llave para abrir la puerta. La injusticia de su propia vida, de haber priorizado el oro sobre el alma, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Julián de la Vega, el gigante de las finanzas, estaba a punto de llorar frente a una vendedora de flores. Julián de la Vega contempló la rosa blanca que descansaba sobre el mantel de lino inmaculado. En la penumbra dorada del restaurante, aquella flor sencilla parecía brillar con una luz propia, una luz que ponía en evidencia la opulencia estéril que lo rodeaba. Por un momento, el hombre más poderoso de la ciudad no supo qué hacer con sus manos. Esas manos, acostumbradas a cerrar tratos millonarios y a señalar con desprecio lo que no era de su agrado, temblaron ligeramente. El nudo en su garganta era ahora un muro infranqueable. Miró a la niña, que seguía allí, tiritando en silencio, con el agua de la lluvia formando un pequeño charco a sus pies, y sintió que cada centavo de su fortuna pesaba como una piedra de molino atada a su cuello. «Ernesto», llamó Julián. Su voz no fue un grito, pero cortó el aire con la precisión de un bisturí. El gerente se acercó con paso vacilante,
temiendo que la furia del magnate terminara por destruir su carrera. «Dígame, don Julián». «Ya me encargo de que se lleven a la niña y limpien este desastre». «No vas a llevarte a nadie», lo interrumpió Julián, poniéndose de pie con una lentitud solemne. «Vas a traer otro juego de cubiertos, de plata, y vas a traer la mejor vajilla que tengas en esa cocina. Quiero que prepares una silla, la más cómoda, y la coloques justo aquí, frente a mí». El rostro de Ernesto se transformó en una máscara de incredulidad absoluta. Los camareros que observaban desde la distancia intercambiaron miradas de asombro. «Pero, don Julián, ella está empapada. Va a arruinar el tapizado de seda. Es una vendedora de la calle. Las normas del establecimiento». «Al diablo con tus normas», exclamó Julián, y esta vez su voz resonó con una fuerza que hizo vibrar las copas. «Esta noche, este restaurante no es un establecimiento de lujo. Es mi casa. Y en mi casa, yo decido quién se sienta a mi mesa. Esta niña me ha dado el único regalo sincero que he recibido en 20 años. Así que vas a servirle el banquete más extraordinario que este lugar haya cocinado jamás. Y quiero que lo hagas con el mismo respeto y la misma ceremonia que si estuvieras sirviendo a una reina». ¿He sido claro? Ernesto, humillado y temblando de miedo, asintió torpemente y corrió hacia la cocina, ladrando órdenes a los camareros que se dispersaron como hormigas. Julián se volvió hacia Lucía. Sus ojos grises, antes fríos como el hielo, se habían suavizado con una humedad que no era de la lluvia. «Pequeña», dijo Julián, extendiendo una mano que ya no buscaba poder, sino conexión. «Por favor, acepta mi invitación. No quiero cenar solo esta noche. Me dijiste que nadie debería estar solo en la oscuridad, y tenías razón. Ayúdame a que esta mesa no sea tan grande y tan vacía. ¿Y tú, que me escuchas, qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de romper las reglas por un gesto de amor, o habrías dejado que el orgullo ganara la batalla? Escribe tu opinión en los comentarios, y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy, porque a veces un pequeño gesto puede cambiar el destino de una vida entera». Lucía miró la mano de Julián y luego la suya, pequeña y manchada de tierra y frío. Con una timidez que conmovía, colocó sus dedos sobre los del millonario. Julián la guió hacia la silla de terciopelo. Cuando la niña se sentó, sus pies ni siquiera tocaban el suelo, y su figura menuda contrastaba de forma desgarradora con la grandiosidad del lugar. En cuestión de minutos, el restaurante se transformó. Los camareros, ahora bajo la atenta y severa mirada de Julián, comenzaron a desfilar con bandejas de plata. Sirvieron sopa caliente que desprendía un aroma a hogar, panes recién horneados y manjares que Lucía solo había visto en los escaparates de las pastelerías más caras. Ella miraba todo con los ojos muy abiertos, maravillada, pero no empezó a comer de inmediato. Esperó a que Julián tomara su cuchara. «Come, Lucía», le dijo él con una sonrisa que le resultó extraña en sus propios labios. «Esta noche somos dos amigos compartiendo un momento. Olvida el frío, olvida la lluvia. Aquí solo hay calor». Mientras la niña saboreaba el primer bocado con una gratitud que hacía que a Julián se le encogiera el corazón, el millonario se dio cuenta de algo fundamental. Aquella cena, que le costaba miles de dólares, era la primera que realmente disfrutaba en toda su vida. El sabor de la comida parecía haber cambiado. Ya no sabía a ceniza, sino a esperanza. Al romper la barrera de clase, al invitar a la invisible a su mesa de oro, Julián estaba empezando a romper las cadenas de su propio aislamiento. La injusticia de la sociedad seguía afuera, bajo la lluvia, pero dentro de esas 4 paredes, un milagro de humanidad estaba teniendo lugar. Sin embargo, lo que Julián no sabía era que Lucía no solo traía una flor, sino que cargaba con un secreto que uniría sus vidas de una forma que él jamás habría podido imaginar. El vapor de la sopa de calabaza y especias subía en espirales entre Julián y Lucía, creando una bruma que parecía separar aquel rincón del resto del mundo frío y calculador. La niña comía con una delicadeza que asombraba al millonario. A pesar del hambre que debía sentir, no se abalanzaba sobre la comida. Cada cucharada era tomada con un respeto casi ritual, como si temiera que, al hacer un movimiento brusco, todo aquel sueño de cristalería y seda desapareciera. Julián,
que solía cenar revisando informes en su tableta, dejó el dispositivo a un lado. Por primera vez en años, su atención estaba puesta totalmente en otro ser humano. «Dime, pequeña Lucía», comenzó Julián, suavizando el tono de su voz para no romper el encanto del momento. «¿Por qué estás en la calle un día como hoy? Seguramente hay alguien esperándote en casa, alguien que debe estar muy preocupado por ti». La niña bajó la cuchara y se limpió la comisura de los labios con la servilleta de lino, con una elegancia innata que no se aprende en las escuelas de etiqueta, sino en la cuna de la humildad. «Mi abuela me está esperando, señor», respondió Lucía con voz suave. «Vivimos en una habitación pequeña cerca de la terminal de trenes. Ella no puede salir porque le duelen mucho las piernas y el frío la pone muy mal. Yo salgo a vender las flores que ella prepara durante el día. Hoy era una noche importante porque la gente gasta más y necesitamos comprar sus medicinas. Si no las toma, no puede dormir por el dolor». Julián sintió una punzada de dolor en el pecho. Recordó cuántas veces se había quejado de un ligero dolor de espalda en su silla ergonómica de miles de dólares, mientras esta niña caminaba kilómetros bajo la lluvia para comprar el descanso de una anciana. «Tu abuela debe ser una mujer muy valiente para haberte enseñado tanta sabiduría», comentó Julián, intrigado. «Me dijiste antes que ella te hablaba de hombres como yo». Lucía asintió, y una chispa de orgullo iluminó sus ojos color miel. «Mi abuela siempre dice que no hay que juzgar a los señores importantes. Ella trabajó para gente muy rica hace mucho tiempo. Dice que ellos tienen casas llenas de cosas bonitas, pero que a veces sus almas están tan cansadas que se olvidan de cómo hablar con Dios y con las personas. Ella siempre me dice, Lucía, si ves a alguien que parece tenerlo todo, pero tiene los ojos tristes, regálale una flor. A los ricos nadie les regala nada de corazón. Todos quieren algo a cambio». Julián se quedó inmóvil. Aquellas palabras eran una descripción exacta de su existencia. Durante décadas, cada persona que se le acercaba lo hacía buscando un favor, un contrato, una inversión o una herencia. La soledad de la cima era real, y una anciana anónima lo sabía mejor que sus propios asesores. «¿Cómo se llama tu abuela, Lucía?», preguntó Julián, impulsado por una curiosidad que empezaba a transformarse en una extraña sospecha. «Se llama Carmen». «Carmen Rojas», respondió la niña con sencillez. El nombre golpeó a Julián como un mazo de hierro. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el borde de la mesa. Carmen Rojas. Los recuerdos, sepultados bajo capas de orgullo y olvido, emergieron con una violencia insoportable. Carmen no era solo una empleada cualquiera. Carmen había sido la mujer que cuidó de su esposa Elena durante su embarazo, la que sostuvo a su hija Sofía en brazos cuando nació, la que mantuvo su hogar en pie cuando él solo era un joven ambicioso que empezaba a construir su imperio. Julián recordó la última vez que vio a Carmen. Fue hace 20 años. Él acababa de mudarse a su primera mansión y decidió que Carmen ya no encajaba con el perfil de servicio de alta categoría que él quería mostrar a sus socios. La despidió con un cheque generoso, sí, pero con una frialdad absoluta, ignorando sus lágrimas y sus años de lealtad. No le importó dónde iría ni qué sería de ella. Para el Julián de aquel entonces, las personas eran piezas de ajedrez que se descartaban cuando ya no servían para el juego. «Carmen Rojas», repitió Julián con la voz quebrada. «¿Ella te habla de su pasado?» «Sí, señor. Ella siempre me cuenta de una niña llamada Sofía a la que quería mucho. Dice que Sofía era como un ángel de rizos negros. Mi abuela guarda una foto vieja de ella. Dice que es lo único que le quedó de los días en que su corazón estaba lleno, aunque terminaran en tristeza». Julián sintió que el aire del restaurante se volvía escaso. La ironía del destino era cruel y perfecta. La niña a la que estuvo a punto de echar a patadas de su restaurante era la nieta de la mujer que él había desechado como basura, y el único vínculo vivo con la hija que él mismo había perdido por su arrogancia. Bajo la luz de las velas, Julián comprendió que la cena no era una coincidencia. Era una cita con su propia conciencia, y la justicia poética estaba a punto de cobrarle la deuda más grande de su vida. El nombre de Carmen Rojas seguía flotando en el aire, como un fantasma que regresaba del pasado para reclamar justicia. Julián sentía que las paredes del restaurante
esas que él mismo había mandado cerrar para estar solo, comenzaban a cerrarse sobre él. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir, el sonido de unas pisadas fuertes y seguras resonó en la entrada. Las puertas dobles se abrieron de par en par, dejando entrar una ráfaga de viento helado que hizo que Lucía se encogiera en su silla de terciopelo. Era Octavio, el dueño del edificio y socio mayoritario de la cadena de restaurantes, un hombre que medía su valor por la marca de su reloj y la frialdad de sus decisiones. Había llegado de sorpresa para una inspección de fin de año, acompañado por 2 guardaespaldas, que parecían estatuas de hielo. Octavio se detuvo en seco al ver la escena. El hombre más influyente de la ciudad compartiendo su mesa más cara con una niña que llevaba la ropa empapada y una canasta de flores marchitas. «¿Pero qué es este espectáculo, Julián?», exclamó Octavio con una sonrisa sardónica que no llegaba a sus ojos. «Me dijeron que habías alquilado el lugar para una cena privada, pero no sabía que te habías convertido en un santo de la caridad. Esto es un restaurante de 5 estrellas, no un comedor social para mendigos». Ernesto, el gerente, que había estado observando desde la sombra, se apresuró a acercarse, buscando desesperadamente recuperar el favor de Octavio. «Señor Octavio, yo intenté sacarla, se lo aseguro, pero don Julián insistió en...» «Silencio, Ernesto», lo cortó Octavio caminando hacia la mesa con una arrogancia que a Julián le resultó insoportable. Tal vez porque era el reflejo exacto de quién era él mismo apenas una hora antes. «Julián, amigo, estás arruinando el prestigio de este lugar. Mira a esa niña. Huele a calle, a miseria. Estás manchando el nombre de nuestra asociación. O sacas a esa pequeña intrusa ahora mismo, o me veré obligado a cancelar el contrato de exclusividad que tenemos. No permitiré que una vendedora de rosas de $1 ensucie el aire que respiran mis clientes más exclusivos». Lucía bajó la cabeza, apretando la cuchara con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. El miedo, ese viejo conocido de los que no tienen nada, volvió a asomar en su mirada. Se sintió pequeña, fuera de lugar, como un error en un mundo de perfección artificial. Estaba a punto de levantarse, dispuesta a huir de nuevo a la lluvia y a la oscuridad, pero entonces sintió una mano firme y cálida sobre la suya. Era la mano de Julián. El magnate se puso de pie, y en sus ojos ya no había duda, solo una determinación de acero. Miró a Octavio de arriba abajo, como si estuviera viendo a un insecto molesto. «¿Miseria, Octavio?», dijo Julián con una voz que hizo que los guardaespaldas dieran un paso atrás. «Lo único que veo que huele a miseria en esta habitación es tu alma. Esta niña tiene más dignidad en un solo dedo de la que tú podrías comprar con todos tus edificios. Ella entró aquí para regalarme una flor porque pensó que mi alma estaba sola, mientras que tú entras aquí buscando cómo inflar tu orgullo pisoteando a una criatura de Dios». «No te atrevas a hablarme así», rugió Octavio, rojo de furia. «Soy el dueño de este lugar». «Pues deja de serlo ahora mismo», replicó Julián con una calma aterradora. «Ernesto, trae los documentos que firmé esta tarde. Octavio, mañana mi equipo legal te enviará una oferta por este edificio. Lo compraré todo, desde los cimientos hasta la última lámpara de cristal. Y lo primero que haré será prohibir la entrada a hombres como tú, que han olvidado lo que significa la palabra respeto». La humillación cambió de bando en un instante. Octavio, el hombre que se creía invencible, se quedó sin palabras frente a la voluntad inquebrantable de Julián. El millonario no solo estaba defendiendo a la niña, se estaba defendiendo a sí mismo de la sombra en la que se había convertido. «Vámonos, Lucía», dijo Julián, tomando su abrigo largo y envolviendo con él los hombros tiritantes de la pequeña. «Esta cena ya terminó. Aquí el aire es demasiado pesado para gente con el corazón limpio. Tenemos un lugar más importante a donde ir». Julián no esperó respuesta. Dejó un fajo de billetes sobre la mesa, lo suficiente para pagar la cena y la lealtad que Ernesto no supo tener, y salió del restaurante llevando a la niña de la mano. Al cruzar la puerta, la lluvia ya no parecía tan fría. Julián acababa de pasar su prueba de fuego. Por primera vez en su vida, había usado su poder no para destruir, sino para proteger. Y mientras caminaban hacia su auto de lujo,
Solo tenía una idea en la cabeza: encontrarse con Carmen, pedirle perdón y descubrir si aún quedaba un rastro de su hija Sofía en este mundo de sombras. Lo que estaba por suceder en esa humilde habitación cerca de la terminal cambiaría su destino para siempre. El motor del automóvil de lujo ronroneaba con una elegancia que parecía insultar el barro y los charcos de las calles estrechas que conducían a la terminal de trenes. Dentro del vehículo, el silencio era absoluto, roto solo por la respiración pausada de Lucía, quien miraba por la ventana con los ojos muy abiertos, como si temiera que el coche se convirtiera en calabaza en cualquier momento. Julián sostenía el volante con una fuerza innecesaria. Sus manos, que habían firmado acuerdos de paz corporativa y guerras financieras, temblaban de un modo que él no podía controlar. Estaba a punto de enfrentarse al único juez al que realmente temía: su propio pasado. Cuando el coche se detuvo frente a un edificio de ladrillos descascarados y ventanas cubiertas con cartón, Julián sintió que el aire le faltaba. Bajó del auto y, con una delicadeza que nunca había mostrado, ayudó a Lucía a descender. La niña lo guió por un pasillo oscuro que olía a humedad y a comida recalentada, hasta llegar a una puerta de madera astillada, con el número 7 pintado con tiza. «Abuela, ya llegué», susurró Lucía mientras abría la puerta. «Y traigo las medicinas. Y a un amigo». La habitación era pequeña, apenas un cuadrado de cemento iluminado por la luz mortecina de una lámpara de mesa, pero estaba impecable. En una esquina, sobre una cama estrecha cubierta con una colcha de parches, estaba Carmen. Sus cabellos, antes negros como el carbón cuando servía en la casa de Julián, eran ahora hilos de plata que enmarcaban un rostro surcado por los años y el sacrificio. Al ver entrar a Julián, los ojos de la anciana se abrieron con una mezcla de terror y asombro. Intentó incorporarse, pero el dolor en sus piernas se lo impidió. «Señor Julián». La voz de Carmen era un hilo quebradizo que parecía viajar desde otra dimensión. Julián se quedó paralizado en el umbral. La imagen de la última vez que la vio, despidiéndola sin mirar atrás, lo golpeó con la fuerza de un rayo. Se acercó lentamente, y ante la mirada atónita de la niña, el hombre más poderoso de la ciudad se arrodilló sobre el suelo de cemento frío, frente a la cama de su antigua empleada. «Carmen, perdóname», fue todo lo que pudo decir. Las lágrimas que había contenido durante años empezaron a surcar sus mejillas, cayendo sobre las manos nudosas de la anciana. «Perdóname por haber sido tan ciego, por haberte echado como si no fueras nadie cuando fuiste tú quien cuidó de lo más sagrado que tuve». Carmen, con una bondad que Julián no lograba comprender, extendió una mano temblorosa y le acarició el cabello. «El dinero nos quita la vista, don Julián, pero el dolor nos la devuelve. ¿Qué hace usted en este lugar tan pobre? He venido a buscar mi alma, Carmen, y a preguntarte por mi hija, por Sofía. La niña me dijo que tú sabes de ella». El silencio que siguió fue interrumpido por el estallido lejano de los fuegos artificiales que anunciaban la llegada de la medianoche. El año nuevo estaba naciendo. Carmen miró a Lucía, que observaba la escena sin entender del todo, y luego volvió a mirar a Julián con una tristeza infinita en los ojos. «Sofía murió hace 3 años, don Julián. El cáncer no tiene piedad de los que no tienen dinero para médicos caros. Ella murió llamándolo a usted, perdonándolo en su último suspiro, aunque nunca quiso pedirle un centavo por orgullo». Julián sollozó, hundiendo la frente en las sábanas gastadas. El peso de su fracaso como padre lo aplastaba. Pero entonces, Carmen tomó a Lucía del brazo y la acercó al círculo de luz. «Pero Sofía no se fue del todo, señor. Ella nos dejó un milagro. Lucía, ella no solo es mi nieta porque yo la crié. Ella es su nieta, don Julián. Es la hija de Sofía. Tiene sus mismos ojos, su misma terquedad para defender lo que es justo». Julián levantó la vista, con el corazón detenido. Miró a Lucía, que lo observaba con una mezcla de asombro y esperanza. En ese momento, todas las piezas del rompecabezas encajaron. La mirada de la niña, su valentía, el modo en que le había entregado la flor. No era el azar. Era la sangre de su propia sangre llamándolo desde la oscuridad. El millonario que había alquilado un restaurante para estar solo, descubrió que Dios le había dado una segunda oportunidad que no merecía.
¿Eres mi abuelo?, preguntó Lucía con un hilo de voz. Julián no pudo hablar. Simplemente la rodeó con sus brazos, estrechándola contra su pecho con una fuerza que buscaba borrar años de soledad. En aquella habitación humilde, rodeado de pobreza pero inundado de una riqueza espiritual que nunca imaginó, Julián de la Vega encontró su redención. La justicia poética se había cumplido. El hombre que lo tenía todo y no tenía nada, ahora lo perdía todo para ganarlo de verdad. La medianoche trajo el milagro de una familia recuperada de entre las cenizas de la arrogancia. Aquella rosa blanca que Lucía le había regalado en el restaurante ya no era solo una flor. Era el símbolo de un nuevo comienzo, de una promesa de que nunca más, ni él, ni ellas, volverían a caminar solos en la oscuridad. El sol de un nuevo año comenzó a filtrarse por los grandes ventanales de la que antes era una mansión fría y silenciosa, pero que hoy, por fin, podía llamarse hogar. Ha pasado un año desde aquella noche de tormenta, aquella noche donde un millonario que creía tenerlo todo, descubrió que su alma estaba en bancarrota. Don Julián de la Vega ya no es el hombre que mide su éxito por el valor de sus acciones en la bolsa, sino por el brillo en los ojos de la pequeña que corre por los jardines y por la paz que respira al tomar el té junto a Carmen en la terraza. La transformación de Julián no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, fue un proceso doloroso y hermoso a la vez, como el renacer de una flor que ha pasado demasiado tiempo bajo el hielo. Lo primero que hizo fue cumplir su promesa. Compró el edificio del restaurante, pero no lo hizo para cerrar el negocio o para vengarse de Octavio, sino para transformarlo. Hoy, ese lugar sigue siendo el más elegante de la ciudad, pero con una diferencia que ha escandalizado a la alta sociedad y ha conmovido al resto del mundo. Todos los domingos, el restaurante cierra sus puertas al público general y las abre de par en par para los niños de la calle y para los ancianos abandonados. Y allí, entre manteles de lino y vajilla de plata, Julián y Lucía sirven la comida personalmente, recordando que la dignidad no es un lujo, sino un derecho humano. Ernesto, el gerente que una vez despreció a la pequeña vendedora de rosas, recibió una lección que jamás olvidará. Julián no lo despidió. En cambio, lo obligó a trabajar durante 6 meses como voluntario en el albergue que fundó en honor a su hija Sofía. Al principio, Ernesto lo hizo por miedo a perder su empleo, pero con el tiempo, al ver la realidad de quienes no tienen nada, su corazón de piedra comenzó a ablandarse. Hoy es el director del albergue y atiende a cada persona con una humildad que le ha devuelto el respeto de todos, incluido el suyo propio. Octavio, por su parte, desapareció de los círculos de poder, consumido por la misma soberbia que lo dejó solo cuando sus negocios empezaron a fallar, demostrando que el dinero que no se comparte termina convirtiéndose en veneno para quien lo atesora. Pero el milagro más grande ocurre cada tarde en la biblioteca de la casa. Allí, Julián se sienta con Lucía a leer cuentos, recuperando los años que perdió con Sofía a través de su nieta. Carmen, con su salud recuperada gracias a los mejores tratamientos que el dinero, esta vez bien usado, pudo pagar, observa la escena desde su sillón, con una sonrisa que es el mapa de una vida de fe. Ella siempre supo que Dios no envía pruebas que no podamos superar, y que a veces, el invierno más crudo es solo la preparación para la primavera más radiante. Hace unos días, Julián encontró en el despacho de su mansión la pequeña canasta de mimbre que Lucía llevaba aquella noche. Dentro, todavía estaba la rosa blanca, seca pero intacta, guardada en una vitrina de cristal como si fuera el diamante más valioso del mundo. Lucía entró en la habitación, y al verlo observar la flor, lo abrazó por la cintura. «Abuelo, ¿por qué guardas esa flor tan vieja?», preguntó la niña con curiosidad. Julián se agachó para quedar a su altura, le retiró un mechón de pelo de la cara y le respondió con una voz cargada de emoción. «Porque esta flor, Lucía, fue la que me salvó la vida. Yo era un hombre que caminaba a oscuras, creyendo que el oro podía iluminar mi camino. Pero fue tu luz, tu valentía y tu bondad lo que me enseñó que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en momentos compartidos y en el amor que damos sin esperar nada a cambio. Esta rosa me recuerda cada día que nunca más volveré a estar solo». La historia de don Julián y Lucía se convirtió en una leyenda en la ciudad.
La gente ya no habla de su fortuna, sino de su generosidad. Se dieron cuenta de que la justicia no siempre llega a través de un tribunal, sino a través de la redención y del perdón. Julián aprendió que el éxito sin propósito es solo una forma elegante de fracaso, y que la única herencia que realmente importa es el ejemplo de integridad y amor que dejamos en los demás. Hoy, al caer la tarde, Julián camina por su jardín de rosas blancas, el mismo que mandó plantar en memoria de Sofía. Mira hacia el cielo y siente que, en algún lugar, su hija está sonriendo, sabiendo que su pequeña Lucía finalmente tiene el hogar y el abuelo que ella siempre soñó. La soledad se ha ido para siempre, reemplazada por el murmullo constante de la vida y el calor de una familia que nació de un encuentro inesperado bajo la lluvia. Amiga mía, que me has acompañado hasta el final de este relato, que esta historia te sirva de recordatorio. Nunca subestimes el poder de un pequeño gesto de bondad. A veces, una simple flor o una palabra de aliento pueden ser el puente que alguien necesita para salir de su propia oscuridad. No importa cuántas cicatrices lleves en el alma o cuánto sientas que el mundo ha sido injusto contigo, siempre hay espacio para un nuevo amanecer si abrimos el corazón a la compasión. Si esta historia te emocionó y te recordó el valor de las segundas oportunidades, te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejar tu like y a decirme en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Leo cada uno de sus mensajes con mucho cariño. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas lecciones de vida a más personas. Y cuando termine este video, no te vayas. Quédate con nosotros para ver la próxima historia, que también está llena de sorpresas, milagros y enseñanzas que te tocarán el alma. Porque aquí, en este rincón de historias, siempre hay una luz de esperanza esperando por ti. Hasta la próxima, y que Dios bendiga tu camino.